Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este programa se transmite a las 8 pasado meridiano de todos los lunes, como este lunes 8 de junio, y a las 3 de la madrugada del martes, para, como dice Miriam, que es quien me acompaña, o trasnochadores. para madrugadores o trasnochadores. Conmigo nuevamente Miriam Avelares, antes de que se nos vaya para Ciudad Blanca o a La Mosquitia, donde ahora trabaja. Antes los saludos de rigor, quiero enviar un saludo para un casi perfecto tocayo, para don Antonio Medina. Me dijo que era un televidente asiduo de este programa de los lunes, que no se lo fallaba, y le ofrecí que le mandábamos un saludo cordial. Hasta Dan Lee, nuestro aprecio para la colega Sara Ordóñez, y hasta Choluteca, otro para la también colega Alma Gómez. Quiero decirles que Sarita se comunicó conmigo ayer para preguntarme si todavía podía explicarse eso de los adiptongos, y le dije, mire, con ese cuento nos confundieron a todos en la escuela, que el diptongo, el triptongo, el tetrapongo, etcétera, y nunca entendimos. Simplemente habla usted del diptongo o del hiato, que lo que llamábamos adiptongo no aparece en el diccionario, lo corroboré, es simplemente eso que llamamos hiato. Nuestro agradecimiento para el buen amigo y compañero de labores en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desde hace muchos años, Ricardo Juan, que también nos manifiesta no perderse el programa los lunes. Y quiero, lamentablemente, Miriam, mostrar nuestro pesar, sobre todo a los familiares de un colega, exalumno, magnífico exalumno, un profesor ilustre en el ámbito de la Dowell School, y me refiero a Julio César Anariva, un estupendo cuentista. Me confirió el honor de que le prologara el más reciente texto, a pesar de que deja uno inédito que ojalá que se le publique. Julio falleció anoche, si no me equivoco, anoche domingo, en el Hospital del Seguro Social. Yo quiero mostrarles a ustedes, a la cámara, la carátula nada más de Cuentos Chatarringas, de un hombre que iba a cumplir los 50 años hasta ahora. Relativamente joven. Relativamente joven, sobre todo para mí. Sorpresiva. Una muerte inesperada, parece que fue negligencia, no lo sé. Sin embargo, lo lamentamos muchísimo porque, repito, uno de esos cuentistas modesto, muy sencillo, humilde, pero un fabuloso cuentista, que dio goce, Julio César Anariva. Y queremos ir al sorteo correspondiente al programa del lunes recién pasado. Recordarán ustedes que habíamos hecho una especie de acertijo con la más reciente novela de Sergio Ramírez. Y dimos clave, dimos varias pistas. Estaba facilísimo. Estaba facilísimo. Fácil. La novela es Sara. Quiero anticiparles desde ahora que don Sergio Ramírez vendrá a Tegucigalpa, a nuestra institución, el 2 y 13 de agosto, para presentar precisamente esa fabulosa novela. Es una novela Sara, muy imaginativa, muy iconoclasta y con un sentido del humor al estilo de don Sergio. Cada vez se decanta más. Hay un momento... Sus obras son únicas. Sus obras son únicas. Y súper además, entretenidas también. Muy y es profesor honorario de nuestra Universidad en Humanidades. Coincide la venida de él con el Día de las Humanidades, el 13 de agosto. La novela tiene un poco de todo, la estoy degustando, no quiero correr porque me va a tocar presentarla, pero se trata del personaje bíblico, Sara, la mujer de Abraham, que pasa enojadísima porque Dios parece que solo quiere hablar con Abraham y a ella no le hace caso. Pero para el caso, estoy en medio de un capítulo en el que aparece un ángel enviado por Dios que viene a destruir Sodoma. Y resulta que Abraham le dice, y si encontráramos tantas buenas personas, ¿le perdonarías el asunto? Y todo esto lo estoy oyendo Sara
decir, oyendo lo que puede oír, porque repito, ella se molesta de que el mago, como le llama a Dios, no le hace menor caso a ella. Vamos entonces al sorteo. Le voy a pedir a la mano inocente de Miriam extraer el número de teléfono correspondiente que se lleva precisamente José Cecilio de Valle y el utilitarismo, sobre lo que ofrecíamos en el domingo, en el lunes anterior. Veamos quién se lo lleva. El número es el 9970-0097. Ahí está en sus pantallas. Vamos a llamarle o llamarla, no sabemos si es hombre o es mujer, para decirle en qué momento y dónde puede recoger el premio correspondiente. Y la pregunta de esta noche con el premio respectivo. ¿Cuál es el título? Veanlo en la pantalla. ¿Cuál es el título de la antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana que Sergio Ramírez publicó en el 2014? Y miren, me decía que lo presentó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el año pasado. Creo que sí, porque se publicó en el 2014. Si ustedes aciertan, vamos a sortear entre todos esa joyita de una figura emblemática de la radiodifusión hondureña, que es precisamente Mario Hernán Ramírez. Está en sus pantallas. Vean ustedes, Garganta de Oro de la radiodifusión hondureña. Un volumen realmente extenso, tiene más de 600 páginas, pero ahí están todos los grandes locutores del mundo radial en Honduras. Llévenselo con la respuesta a cuál es el título de esa antología del cuento centroamericano y de la dominicana, publicado por Sergio Ramírez en el 2014. Efeméride literaria de hoy, nada más ni nada menos que la de Amandina Aurora Lucila Dupin, que utilizó el nombre de guerra, el seudónimo de George Sand, se vestía como hombre, quien murió el 8 de junio de 1876 a los 71 años. George Sand, muy buena escritora, y tuvo relación con todos los románticos de su época, incluso romance con Alfredo Musset primero y con Federico Chopin después, con quien vivió en Mallorca, donde Chopin compuso la famosa marcha fúnebre. Ya él sabía que se iba a morir. Todos ellos padecían de tuberculosis, pero fue amiga de Haydn, amiga de Delacroix, o sea que se codió con todo, vestida de hombre, incluso fumaba habano, porque las mujeres estaban muy mal vistas en grupos de varones, de manera que disimulaba con cierto disfraz. Con esto vamos a la primera pausa en Hablemos, Escribamos, Leamos Bien. No nos cambien, regresaremos en unos segundos. Y estamos ya en el segundo segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, en alta definición, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, todos los lunes a las 8, pasado meridiano, con una repetición, Miriam. A las 3 de la madrugada para trasnochadores o madrugadores. O madrugadores. Y vamos, como siempre, a la palabrota de hoy, con la que abrimos el segundo segmento. Ahí la tienen ustedes en sus pantallas. La palabrota de hoy es cismático. Cismático. ¿Qué significa cismático? Miren. Nació en el griego y después entró en el latín. Es adjetivo y significa que se aparta de la autoridad reconocida, especialmente en materia de religión. También dicho de una persona que introduce cisma o discordia en un pueblo o una comunidad. En este último caso es un sustantivo. Claro, yo conozco tipos cismáticos que son mis respetos, pero claro, ha habido en la historia de las religiones cismas internos, particularmente el cisma de Oriente, particularmente en el mundo de la Iglesia Católica. Y vamos a las preguntas y respuestas de esta noche. ¿Por qué no se tildan joven, examen, volumen, imagen o gravamen? Pues simplemente porque son palabras graves terminadas en N. Por tanto, no se tildan, por ser graves terminadas en N, aunque sus plurales sean esdrújulos, jóvenes, exámenes, volúmenes, imágenes, gravámenes, tildados todo por regla. Todas las esdrújulas se tildan sin excepción. Y es que en el español, y usted lo sabe, el plural conserva
el acento prosódico donde lo tenía en singular, con dos excepciones, carácter y caracteres. No es caracteres, es caracteres. Y el otro es régimen, regímenes y no regímenes. Son las dos excepciones que confirman la regla. Y una de esas vamos a tener un programa especial sobre eso. Especial sobre las tildes. A propósito de acento ortográfico, ¿por qué no se tildan fue, vio, dio y fui? Estas no se tildan porque son monosílabos y estos no llevan tilde, excepto si admiten significados distintos, que ya sería lo de la tilde diacrítico. Ahí tenemos en pantalla te, el, mi y mi. Así es, cuando es infusión, cuando es bebida, va tildada para diferenciarlo de la forma pronominal te. Lo mismo el posesivo, mi, va tildado, y en el otro caso que usted ya mencionó, el se tilda cuando es pronombre personal. El plural de táctil es táctiles o táctiles, ya lo habíamos dicho. El plural conserva la forma del singular, de manera pues que decir táctiles es un error. Táctiles es un error, es táctiles porque el singular es táctil. Es construido o construido, ahí lo tienen en pantalla, se tilda o no. Va sin tilde, es palabra llana terminada en vocal, por esta razón se omite la tilde. Así es. ¿Quién dijo alguna vez la envidia es una penosa declaración de inferioridad? Pues ni más ni menos que Napoleón Bonaparte, el gran Napoleón el Grande, para diferenciarlo de pequeño Napoleón el Chico. Ah. Que no era tan pequeño, estaba repasando un dato, medía aproximadamente 1,68, 1,69, lo que no lo hacía tan chiquito. ¿Tan pequeño, no? Sin embargo, en el contexto en que se movía, sí, indiscutiblemente frente a sus mariscales, frente a Ney, frente a Murat, seguramente se debe haber visto mucho menor. Un televidente o una televidente nos pregunta, ¿a dónde puedo encontrar información acerca de la etimología de los términos gastronómicos? Vea qué interesante pregunta. En El sabor de las palabras, este es un libro de Anina Jimeno Jaén, de la editorial Aguilar, publicado en México en 2008. Le cuento como una confidencia que yo lo tengo. Me lo traje de una feria de Guadalajara. Una feria de libros. Para el 2009, si no me equivoco. Pero ahí están todos, y es tan agradable, porque quiere usted saber de dónde viene el término perejil, o quiere saber usted de dónde viene el término trufa, ahí está. Muy bien explicado, con ejemplos, con la etimología correspondiente. Nosotros hemos descuidado mucho eso de las etimologías. No nos interesa saber de dónde viene la palabra, y es siempre bueno. Ejemplos, esta sí es capciosa, de nuevas acepciones en el trae, le puse yo, pero la verdad es que es el DILE, Diccionario de la Lengua Española, porque ya no solo es el diccionario de la Real Academia Española, es el diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Le vamos a dar algunos ejemplos. Patalear, por ejemplo, que es una protesta o queja inútil, le quedó el derecho del pataleo. Margarita, el cóctel famoso de tequila con sal, etcétera. Lonchera, fíjense que ahora vino a entrar en el diccionario, la lonchera para la escuela. Feminicidio, que es el término asesinato de una mujer. Son casi 200.000 nuevas acepciones que se han agregado al DILE. Este último de feminicidio, perdón, es mal utilizado generalmente en nuestro país. En los medios de comunicación, sí, sobre todo. Y siempre se está haciendo la corrección, pero las personas no lo toman en cuenta. Y uno les dice, miren, no es femicidio. Femicidio viene del femicide, que es inglés, y nosotros no hablamos inglés. Y las mujeres muertas no son femis, son féminas. Por lo tanto, el delito, la falta es el feminicidio. Feminicidio, a ver cuándo le llega. A ver cuándo.
Bueno, gobierno, Estado, ahí lo tienen en pantalla, mayúscula o minúscula inicial. Mayúscula cuando se refiere a un conjunto de instituciones que las conforman como órganos políticos. Así es, el Estado, el gobierno. Eso cuando se refiere al conjunto de instituciones. Claro. No cuando se habla del gobierno de la escuela, es decir, eso es otro asunto. Depende de la relevancia y la importancia. Y si se puede, evítese ese neologismo de gobernanza. Este país ha perdido la gobernanza. Yo no sé dónde lo han sacado, pero se lo han inventado y lo repiten tratando de insertarlo como aperturar en los bancos y con otros engendros idiomáticos que andan por ahí. En un intento de utilizar cultismos. Claro, quieren aparentar ser finos y en lo que terminan es siendo pedantes, porque no comunican nada. Mi profesora, dice este pobre estudiante, me regañó porque dije divisas extranjeras, y hay de malo en ello. Y pues, se quedó con la duda, ¿no? Se quedó con la duda, pero él reclama que las divisas, joven, no sé si es muchacha o es muchacho, que las divisas son monedas extranjeras. Por lo tanto, la frase es tan redundante como amigos personales. Sé que con solo decir divisas está usted diciendo que son extranjeras. Sobre esto quiero hacer un agregadito, Miriam. Alguien me preguntó en un banco el fin de semana si era apropiado eso de decir persona humana, que si no bastaba con decir persona. Y le dije, cuando lo que se quiere es enfatizar los rasgos humanos de alguien, se le recalca con esta es una persona humana, valga la redundancia, ahí sí vale. Ahí sí redundancia. Además de que hay una persona natural, hay persona jurídica, de manera pues que no es tan errado ni tan inapropiado. Bueno, qué curiosidad hay en 5 y en 1000, ahí lo tienen en pantalla. El primero, mire cómo está esto, el primero es el único número que tiene el número de letras que él mismo indica. 5 tiene 5 letras, igual que el número. Y el segundo es el único que no tiene ni E ni O. Ni E ni O. El único en todos los arábigos que no tiene ni E ni O, porque usted puede mencionar cualquier otro. 3 tiene E, 2 tiene O, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es bendecido o bendito? Buena pregunta, porque aunque ambos son participios, los dos son pasados, el segundo, bendito, debe emplearse como sustantivo y adjetivo, se puede emplear. Generalmente cuando decimos el agua bendita, para el caso, es un adjetivo, y allá viene la bendita maestra. Sé que se pueden utilizar los dos. El bendecido no. El bendecido tiene un uso más restringido. ¿Qué significan ad intestato y bona fide? Vea qué palabras, qué frases. Estas están para palabrotas. Son latinismos de uso jurídico que significan la primera sin testamento y la segunda y para buena fe, o sea, buena fe. Bona fide, es decir, para buena fe. Son términos, el latín nos impregnó, nos permeó. Hablamos mucho más latín que en cualquier otra lengua, a pesar de que de latín vienen el francés, el portugués, el español. Las lenguas romances, que son varias. Por eso hay similitudes y por eso es que nosotros a veces estamos viendo, por ejemplo, escuchando a alguien que habla italiano, por ejemplo, o portugués, incluso el francés, aunque es un poco más difícil, y podemos comprender de cierta manera qué nos están diciendo, pero es porque tienen un origen en común que es el latín. Claro, son lenguas hermanas en una forma u otra. En la literatura española, ¿es siglo de oro o siglos de oro? ¿Es singular o es plural? Le diríamos que ese fenómeno extraordinario, literario, artístico, que se produjo de 1550 aproximadamente a 1650. Por lo tanto, tan es un siglo, el siglo de oro, son 100 años, como 2 siglos, porque se refiere al siglo XVI y al siglo XVII. A ese fenómeno... Por la transición. Claro, la transición, y a ese fenómeno literario pertenecen Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Tirso de Molina y paremos de contar, porque magníficos todos. Todos extraordinarios. Incluso un mexicano,
un autor de origen mexicano que hizo teatro en la España de la época, que es Juan Ruiz de Alarcón. Muy buen teatro hizo, por cierto. Se escribe 3450, véalo usted en pantalla, coma o punto. Para la separación decimal, ambas formas pueden usarse, pero la ortografía académica recomienda el punto. O sea, lo de 4000, lo de 3450, perdón, separado por un puntito. Claro, aunque podemos separarlo con la coma, pero el punto es lo más apropiado. Y esta sí me la han hecho por todos lados, usted sabe que a usted también se la han hecho. Es sendos, sinónimo de ambos. Es gravísimo error usarlos como tales, porque no son sinónimos de ambos. Sendas, por ejemplo, significa uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Y le vamos a dar un ejemplo. Las 3 niñas llegaron en sendas bicicletas, es decir, cada una de ellas en su correspondiente. No debe usarse en singular ni como equivalente de enorme o descomunal. Bien, le dieron sendos trancazos al fulano. No, es decir, no tiene ese sentido. En esa oración sería, le dieron sus respectivos trancazos sus respectivos trancazos. Veamos, aquí tenemos la siguiente. ¿De dónde viene la palabra modem? Ahí la tienen en pantalla. Este es un acrónimo del inglés que suma las primeras sílabas de modulación y demodulación, por lo que hace el dispositivo electrónico. Es parte de la terminología técnico-científica de estos, o tecnológica, y que está en pleno auge en nuestra época. Pues. Inclusive le voy a contar una anécdota a usted y al público. A mí ya me dejó el tren en materia de tecnología, e inclusive en un momento dado dejé de recibir internet. Yo estoy suscrito a una compañía y me dijeron, revisa el módem, y le dije, oye, ¿ese qué es? Me dice, usted acérquese al módem, pero le digo, no tengo la menor idea de qué es. Y usted dijo, ¿y ese quién es? ¿Y quién es? Vamos a recordarles antes de tirar la pausa, la pregunta de esta noche y el correspondiente premio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el título de la antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana que Sergio Ramírez publicó en 2014? Muy bien, su mensajito al 9230 le llevan o le conducen a llevarse esta joya, Gargantas de Oro de la radiodifusión hondureña, una obra de alguien que tiene material como para hablar de ello, Mario Hernán Ramírez. Un saludo desde este programa para don Mario Hernán, un moliniano de primera línea, sobre el cual hablaremos después. Vamos a la pausa, no nos cambien, regresamos en su tercer segmento. Estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que está a punto de iniciar su primer simposio nacional de educación. Vamos a pasarles en el último segmento, vamos a arrancar el último, quinto segmento, con un video de apenas 1 minuto, que es el promocional de ese simposio, que también va a copatrocinar Televisión Educativa Nacional Canal 10. Viene unas 4 preguntitas porque queremos hablar del cuarto segmento anticipadamente. Del video que mostramos. De un video que les tenemos. Al punto de, bajo la base de, por lo consiguiente, ¿son frases válidas? No, son lo que llamamos solecismos, son vicios de dicción. Diga usted a punto de y no a punto de... y no bajo la base de, porque la base ya está abajo. Sobre la base de y por consiguiente, esos son los usos apropiados de estas expresiones, a veces coloquiales. Una muy interesante pregunta que tiene un televidente o una televidente es, referido a las líneas aéreas que recorren el país, ¿son vuelos domésticos o nacionales? Ya que eso está marcado en los aeropuertos. Sí. Entonces aquí tenemos sus respuestas. Lo primero, o sea, lo de doméstico, es calco del inglés, use lo segundo. En español, lo de doméstico tiene otro significado. Claro, incluso los animales domésticos, pero en inglés, domestic flights, son los vuelos
internos. Internos. Como los que hace usted ahora que está trabajando con la Mosquitia. Sí, bastante. No son vuelos domésticos, por eso le digo que locales. están marcados en el aeropuerto. Cuando uno llega dice vuelos domésticos por un lado. Claro, pues sí, pero es un calco del inglés. ¿Hay diferencia entre comible y comestible? Buena pregunta. Comible es lo que se puede comer sin desagradar al paladar, pero comestible lo que puede comerse sin dañar al organismo. Hay hongos comibles, o sea que no molestan ni desagradan al paladar, pero no son comestibles, son venenosos muchas veces. Son sinónimos aprehensión y aprehensión, ahí lo tienen en pantalla. Estas son parónimas, pero el primero es apresar, capturar, el segundo es temor o escrúpulo infundado. Esto de parónimos son palabras que suenan casi igual, pero tienen diferentes significados. Claro, no es lo mismo aprender a un delincuente que aprehender, que es lo que usted señalaba, temor, escrúpulo infundado. El programa anterior, recordarán ustedes que inclusive tuvo mucha demanda posterior, presentamos un video respecto a la adquisición del lenguaje, a la imitación como medio de adquirir el lenguaje en el niño. Y vimos un entretenido video donde se hacía un experimento con un niño. Se hacía experimento y muchos amigos se comunicaron conmigo y me dijeron, fíjate que yo tengo un hijo que está creando uno de mis nietos y me gustaría que me lo enviara a hacer el video. Y le envié a muchas gentes. Pero en la calle, en lugares públicos, nos insistió mucha gente. Es que nosotros no sabíamos eso que usted estaba señalando. Por esa razón queremos dedicar el resto de este segmento a hablar de ese proceso equivocado de nuestra escuela, que en el preciso instante, precisa la etapa en el que el niño está en el proceso de adquirir el lenguaje, de repetir todo lo que oye, eso es lo que decíamos nosotros, lo de la ropa tendida, pero él lo que quiere es hablar, esto es lo que le interesa es hablar, porque se ha dado cuenta de que inclusive desde antes, con el llanto, ya comunica la necesidad de que lo levanten. ¿Y qué tiene respuesta? Es lo que miramos de la parte del estudio, claro, la respuesta. Él llora y lo levantan. Entonces va asociando. Si tiene hambre, llora, por ejemplo, y ve que tiene la respuesta adecuada, ve que van por él a alimentarlo, entonces intenta, pues vuelve a llorar y ahí está. Inclusive yo lo he dicho en las clases mías de español, exagero un poco, por supuesto, pero yo les he señalado, cuando el niño está en la cuna, está jugando con los sonidos vocálicos particularmente, pero de pronto utiliza un par de sonidos consonánticos y forma palabras como papá, mamá. Y ahí se emociona. Y ahí aparece el papá o aparece la mamá. Si solo está la mamá, solo ella va a aparecer. Sin embargo, el niño asocia, como usted lo señalaba, asocia la respuesta. Si digo mamá, sale ella. Y ve que sale la mamá, entonces él sabe que si lo vuelve a hacer, va a tener la misma respuesta. Va a tener otra vez la misma respuesta. Pero está manipulando. Al principio eso no es porque él tenga conocimiento de que... No lo conoce. Claro, el papá, uno dice, mira, vieja, ya me conoce. Hasta se pelean. Mira que ya me conoce, pero no es cierto. Lo que pasa es que él está manipulando la realidad porque acaba de descubrir el lenguaje. Se da cuenta de que él no es un usual, está practicando. Y va a ir evolucionando poco a poco a lo largo de varias etapas que vamos a ver explicadas en el cuarto segmento. Va a ir asociando. Va a ir asociando. El lío está, y no me canso de repetirlo, lo hemos dicho con Miriam, lo hemos dicho con Manuel, con todas las exalumnas y hoy profesionales que hemos tenido en el programa. El lío está en que cuando el niño está en medio de ese proceso de adquisición lingüística, llega a la escuela y la escuela le dice, mire, mijito, usted aquí no viene a preguntar nada, aquí no viene a hablar, aquí viene a estarse quieto, tranquilo, y aprender a escribir y leer apropiadamente, no, le dicen correctamente el idioma. Y ahí es donde le quitan el porqué a los niños, y ahí es donde nosotros como maestros tenemos muchos mudos en nuestras clases. No hablan. Nosotros les preguntamos y tal vez conocen las respuestas, pero tienen ese miedo a hablar, y eso viene desde la escuela, porque les quitan
el porqué de las cosas, la Claro. curiosidad que tienen desde el inicio de su educación para preguntar. Algunas cosas se las quitan, pues. Sí, la famosa antropóloga Margaret Mead tiene una famosa frase de: mi madre quería que yo aprendiera y por eso no me mandó a la escuela. Claro, ¿No le quitaron el porqué? no le quitaron el porqué, porque el niño pierde entonces la curiosidad, que es la que le permite ampliar el vocabulario, y ya no es aquello de que ahí dónde es profesora y ahí qué es ¿Y profesora. cómo se ya llama no. esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Sino Así que es. a las maestras o a los maestros a veces les molesta o les parece irritante el hecho de que para todo les pregunten un porqué, y eso en la edad en que Claro. está un niño, en que Máxime si está comienza en su primer educación. grado. Claro, es No que le quiere saber satisface. todo, se quiere comer el mundo. Claro, él quiere definir la realidad, él quiere dominar la realidad y sabe que solo la puede dominar como lo ha venido haciendo en los 5 años desde tierno. Él solo lo puede dominar con el lenguaje, Andaba- pero se lo van a quitar. En uno de estos días anteriores andaba con una amiga mía y sus hijos en un museo. Y de repente la niña tiene 5 años, de 4 entrando a 5. Y estaba viendo todo y estaba viendo que todo ya tenía sus años, ¿verdad? Sí. Y le pregunta a la encargada: ¿y esto por qué está viejo? Y le dice ella: es que eso está deteriorado porque es de hace mucho tiempo y por eso lo estamos exponiendo acá. Y la queda viendo y le pregunta: ¿y qué deteriorado? Claro. Y la queda viendo la Claro. encargada del museo, como quien dice: ¿y esta niña por qué pregunta tanto? Pero cuando se le dio el significado de la palabra, entonces nos fijamos que más adelante, en otras experiencias, en otras pláticas, la niña ya había introducido esta palabra a su colección de Claro. palabras, pues entonces ya estaba hablando de deteriorado en lugar de decir viejito o de decir gastado. Claro. Y ya había Y introducido a su más, se van vocabulario. donde pues. el amiguito y le dicen: estás bien deteriorado, y lo dejan en la luna al otro, porque es una forma de dominar al mundo. Y yo tuve una experiencia la semana anterior en un aula de clase. Una de mis estudiantes no halló con quién dejar al niño en casa y lo llevó al aula. Y los míos son mudos, no quieren hablar, les da miedo, como lo decía Miriam. Yo creo porque que le ganó el niño. creen que entonces me puse a platicar con el niño, y el niño curiosísimo, 3 años nada más, pero curiosísimo, y ahí es donde es, quedaba en la puerta, porque es una puerta de vidrio, y ahí donde es, pues ahí es el jardín. ¿Y eso qué es? Pues ya le expliqué. ¿Y Me para qué imagino sirve? que solo con él desarrolló su Con clase y se él, di entretuvo la toda la clase, hora. la mamá callada. Eso los demás, les digo yo, se dan cuenta. Este niño todavía no me lo han hecho mudo, porque no ha llegado a la escuela Y todavía. sus Déjenlo. estudiantes a lo mejor dijeron: qué niño tan necio. Sí, pero no sabían el que niño estaba haciendo mayor aporte que el de ellos. Inquieto, insolente, porque ese es lo que el término. Yo recuerdo que cuando en el aula le decían a uno: no sea insolente, es que estaban queriéndole decir: no sea malcriado. No sea Y el malcriado. insolente es el que suele hacer lo que no hacen los demás, que callan. Este habla. Y ese es un problema al cual hay que ponerle mucha por eso atención. asocian esta palabra con el hecho de malcriadeza, porque no todas las personas les gusta escuchar lo que uno quiere decir. Así es. De manera pues que queremos que disfruten ustedes. Vamos a una pausa. Queremos que disfruten ustedes y aprendan lo que les explica ese video. Dura como unos 8 o 9 minutos, pero vale la pena. No pueden decir ni una sola palabra, pero ya pueden comunicarse. Los bebés se expresan desde el primer día en que llegan al mundo, reconocen la voz de su madre, el tono, los gestos y responden de la única manera que saben: llorando. Al cabo de unos días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales. En poco tiempo sabrás lo que quiere decirte tu hijo. Los bebés poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que madure y pueda manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de un año. Durante los primeros meses solo será capaz de emitir balbuceos, gruñidos y llorar. De 0 a 6 meses. Los recién nacidos, antes del primer mes, son capaces de producir diferentes tipos de gruñidos con los que exteriorizan su humor. Según los expertos, estos sonidos representan el origen del lenguaje.
Los sonidos que realiza un bebé pasan por varias etapas durante su primer año de vida. Después comenzará a descubrir las palabras. A los 3 meses ese primer balbuceo se hace sonoro. Su capacidad de poder producir sonidos le encantará al bebé, quien no tardará en emitir las primeras vocales abiertas, a, o. La necesidad de los niños de balbucear durante los primeros meses es innata, si bien, el lenguaje hablado se aprende por imitación, por lo que aunque creas que no te entiende, conversar con un recién nacido es muy útil. Al hablarles interactúan, esperan su turno quietos y escuchan e intentan emitir un balbuceo. Aún tiene que pasar un tiempo antes de que respondan de forma adecuada y comprensible, pero no importa. El lenguaje receptivo es anterior al lenguaje expresivo, lo que significa que necesitan entender antes de poder hablar. Alrededor de los 4 meses pronunciarán sus primeras consonantes, G, P y B, y variarán el tono de los sonidos. De 6 a 9 meses. A partir de los 6 meses empiezan a formar su primer repertorio de sonidos claros y distintos. El balbuceo suele estar compuesto de sonidos monosilábicos y repetitivos, bababa, nanana, al que irán incorporando nuevas sílabas, da, ga, ka, pai. Si bien no existe aún relación entre los sonidos producidos y un objeto o persona concretos. Es en esta etapa cuando empiezan a asimilar los sonidos específicos de su lengua nativa. Alrededor de los 8 meses da comienzo el aprendizaje de las palabras. De 9 a 12 meses. Aunque continúan balbuceando y la pronunciación aún dista mucho de ser buena, a esta edad puede esperarse que digan sus primeras palabras. Ya responden a su nombre y entienden preguntas sencillas. Balbucearán más si quieren conseguir algo y obedecen a órdenes sencillas, dámelo, mira, etc. Al rondar el primer año de edad podrá ser capaz de utilizar una media de 3 palabras con sentido. De 12 a 18 meses. Cumplido el año de vida, los niños ya dicen alrededor de 3 palabras, conocen algunas partes del cuerpo y saben su nombre. En poco tiempo serán capaces de construir frases sencillas, que solo entenderán sus padres y que les permitirá iniciar una conversación básica. A los 14 meses comienza la etapa en la que repiten las palabras que oyen. A partir de este momento debéis prestar atención al lenguaje y las conversaciones que empleáis, ya que no dudarán en repetir constantemente lo que oyen. De 18 a 24 meses. A los 18 meses cuentan con un vocabulario de unas 40 palabras, aunque no todas las emplean correctamente y muchas de ellas serán de invención propia. También es probable que empiecen a cantar a esta edad. Su palabra favorita suele ser no. Comprenden prácticamente 200 palabras, que tras oírlas no dudarán en repetir con frecuencia para practicar. A partir de esta edad ya saben cómo se llaman la mayoría de las cosas que forman parte de su vida cotidiana. Asimismo comienzan a entender el concepto del tiempo, después, hoy, mañana y pueden construir frases inteligibles de 2 palabras, papá coche. De 24 a 30 meses. Con 24 meses los niños son muy parlanchines, hablan la mayor parte del tiempo y podrán construir frases de 4 palabras. Ahora el pequeño está en el umbral de una verdadera conversación, sentando las bases de la gramática. Empezará a utilizar a menudo los adjetivos dentro de las frases, descubrirá los pronombres personales yo, tú, así como los verbos, aunque todavía con imprecisión, y la formación de plurales a partir del singular. Su pronunciación irá mejorando y podrán comunicarse mejor con otros niños y adultos. De 30 meses a 3 años. En esta etapa los niños ya entienden casi todo lo que se les dice. Alrededor de los 2 años y medio les gusta interactuar con los adultos. Formulan muchas preguntas y aprenden la expresión ¿por qué?, que utilizarán sin descanso. Hablarán sin parar sobre su vida, sus juegos, sus amigos y las actividades que realizan, aunque no se les pregunte. Sus frases ya tienen una media de 5 palabras. Retrasos y trastornos del lenguaje. Los niños que no reciben suficientes estímulos corren el riesgo de aprender a hablar más tarde. En cualquier caso no hay una regla fija que establezca una edad concreta a la que deben comenzar a decir sus primeras palabras. Unos niños lo harán antes que otros, pues cada uno tiene su ritmo de aprendizaje.
por lo que un retraso en el inicio de este tampoco tiene por qué significar un problema, y lo más habitual es que en cuanto empiecen a hacerlo, recuperen el tiempo perdido en pocos meses. Ahora bien, si existen algunos trastornos que requieren una atención especial, estate alerta si durante los primeros meses es silencioso y no balbucea. Alrededor de los 18 meses solo pronuncia sonidos vocálicos. Entre los 18 y 24 meses no entiende órdenes sencillas y no reacciona cuando se le pregunta, negando con la cabeza, señalando, diciendo adiós con la mano. Muestra poco interés por comunicarse. A los 2 años solo repite lo que oye. Entre los 2 años y medio y los 3 sus palabras no pueden ser entendidas por personas ajenas a su círculo familiar. Cumplidos los 4 años pronuncia mal la mayoría de las consonantes. Un retraso en la adquisición del lenguaje puede tener múltiples causas y suele acompañarse de trastornos en la conducta, por esa razón es importante que se haga un diagnóstico precoz. Hay otros factores que pueden llegar a influir en el desarrollo del lenguaje del niño, como ser varón, las niñas suelen empezar a hablar antes que los niños, haber nacido prematuramente o pesado poco al nacer, etc. Errores de pronunciación. Tras soplar la primera vela, los niños ya pronuncian todos los sonidos vocálicos, pero las consonantes todavía se les resisten, especialmente al combinarlas con las vocales y otras consonantes. Si bien, el hecho de que pronuncien mal a los 12, 18 meses todavía está dentro de la normalidad, especialmente algunos fonemas que les resultan difíciles. Con el tiempo, si continúan sin aprenderlas, esta incapacidad podría denotar la presencia de un problema de audición o atribuirse a un frenillo corto, que puede suponer un obstáculo para una correcta pronunciación. Si consideras que tu hijo tiene dificultad para aprender a hablar, no dejes de consultarlo con el pediatra. Consejos para estimular el desarrollo lingüístico. El bebé absorbe todo lo que oye desde el primer momento y reacciona positivamente cuando se le habla, se le canta, se le cuenta un cuento o se le hacen preguntas. Con el tiempo intentará contestar, primero con balbuceos, luego con el lenguaje corporal y más tarde con palabras. Antes de iniciar una conversación, llámale por su nombre. Se concentrará y escuchará mejor. Establece contacto visual cuando hables con él para mejorar la comprensión y sus capacidades lingüísticas, ya que les hace prestar más atención. Utiliza frases sencillas y comprensibles. Aprovecha para charlar con tu bebé en el transcurso de las actividades y tareas cotidianas que realices con él. Acompaña tus conversaciones con el tono de voz y los gestos, ya que serán de gran ayuda a la hora de comprender lo que se les dice. Los dibujos y los cuentos son una excelente ocasión para aprender conceptos. Las canciones también le ayudarán a aprender los ritmos y sonidos del habla, especialmente si las cantáis juntos y se exageran los gestos. Alaba sus logros y reacciona con entusiasmo cuando diga palabras nuevas o responda a una orden o pregunta. Le animará a seguir aprendiendo. Seguramente te resulte divertido su original pronunciación, sin embargo no conviene repetir su dicción, pues solo prolongarás sus errores, sus capacidades lingüísticas se estancarán y le resultará más difícil después aprender a pronunciarlo bien. Cuando le corrijas no lo hagas directamente, sino ofreciéndole la forma correcta de decirlo. Si dice por ejemplo avesa, respóndele: sí, es una cabeza. Primer Simposio Nacional de Educación. Más de 300 docentes, estudiantes, investigadores y conferencistas nacionales e internacionales. Juntos en busca de la mejora educativa en el Primer Simposio Nacional de Educación. Estado actual y desafíos de la educación en Honduras. 17 y 18 de junio de 2015. En la sede central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Para más información, visita la página web www.upnfm.edu.hn. Primer Simposio Nacional de Educación. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 2015, año del fortalecimiento de la internacionalización. Este es el anuncio
de lo que se nos viene encima, un evento internacional de primera calidad. Nos vamos a ir a discutir en este primer simposio sobre cuestiones triviales. Se trae especialistas internacionales, tenemos expertos acá para hablar de la equidad, de los desafíos de la educación, en términos no de lo de este año, el próximo año, sino que en términos 2015 a 2030. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la educación nacional en Honduras en los próximos 15 años? Esperamos tener una buena concurrencia y pueden ustedes acercarse a aquellos que estén interesados en el asunto. Vamos a recordarles por última vez, en este quinto segmento, la pregunta de esta noche. Véanla ustedes en sus pantallas. ¿Cuál es la pregunta, Miriam? ¿Cuál es el título de la antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana que Sergio Ramírez publicó en 2014? Muy bien. El premio Gargantas de Oro de la radiodifusión hondureña. Y vamos a tratar de evacuar las preguntas que podamos. Hay una pregunta aquí que dice: una oración gramatical con tildes en todas sus palabras. Le damos un ejemplo. José López pidió perdón públicamente muchísimo más íntimamente después. Todas las palabras están tildadas. Vamos a ver si vemos. Ahí está el ejemplo en la pantalla. Y vamos con una suya. En aeronáutica, ahí lo tienen en pantalla, son sinónimos altura y altitud. Aunque haya quien los use indistintamente, no lo son. La altura es la distancia vertical entre un avión y la superficie terrestre. Y la altitud, en cambio, es la distancia entre el avión y el nivel del mar. Y con esta respuesta cerramos el programa Hablemos, Escribamos, Leamos Bien, correspondiente hasta el 8 de junio del 2015. Recuerden que hay repetición a las 3 de la madrugada del martes. Queremos darles las más efusivas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Muy buenas noches y repito, muchísimas gracias. Buenas noches.